Mi marido desapareció durante 6 largos días y finalmente volvió a casa con una sonrisa petulante diciendo: «Deberías estar agradecida de que haya vuelto». Le miré con calma y respondí: «Tienes razón. Gracias, pero esta ya no es tu casa». Entonces le entregué el sobre amarillo y vi cómo se le iba todo el color de la cara. «Deberías estar agradecida de que haya vuelto». Javier estaba de pie en el recibidor de nuestro piso después de 6 días de silencio, con un aspecto renovado y radiante, esperando gratitud por regresar de la aventura que yo ya había documentado. Pensaba que yo seguía siendo la esposa complaciente que ignoraría un perfume que no había comprado y mentiras sobre congresos que no existían. Estaba equivocado. Pero para entender cuán catastróficamente equivocado estaba, necesito transportarte 3 meses atrás. A cuando todavía creía en el matrimonio que pensaba que teníamos. A cuando todavía era Isabel Herrera, la que ponía excusas por comportamientos sospechosos y se convencía a sí misma de que la confianza significaba no hacer preguntas incómodas. Antes de descubrir que los cimientos de 12 años juntos se habían estado disolviendo silenciosamente mientras yo estaba demasiado ocupada manteniendo las apariencias como para notar las grietas. Antes de continuar, quiero darte las gracias por estar aquí y compartir estas historias de resiliencia y fuerza estratégica. Si crees que la traición merece rendición de cuentas y que protegerse es importante, por favor, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla todo. Mi nombre es Isabel Herrera y soy consultora de marketing en Madrid, especializada en estrategia de marca para medianas empresas que navegan la transformación digital. Durante 7 años, estuve casada con Javier Mendoza, arquitecto en Urquijo, Partners, una de las firmas de diseño más respetadas de la ciudad. Antes de casarnos, salimos durante 5 años, lo que significaba que habíamos pasado un total de 12 años construyendo lo que yo creía que era una asociación inquebrantable. Tiempo suficiente para pensar que conocías a alguien por completo. Tiempo suficiente para estar devastadoramente equivocada. Nos conocimos en la producción de un grupo de teatro aficionado de nuestro barrio, donde yo gestionaba la publicidad y él construía los decorados. Recuerdo verle trabajar durante los ensayos, la cuidadosa precisión con la que medía la madera y ensamblaba las estructuras esqueléticas que se convertirían en el mundo temporal de la obra. Se me acercó durante un descanso, con restos de serrín aún pegados a su camisa, y me preguntó si quería un café. Hablamos durante 3 horas en una cafetería a 2 manzanas del teatro, esbozando sueños y planes de futuro en servilletas de papel que ambos guardamos durante meses como si fueran artefactos preciosos, marcando el comienzo de algo significativo. Esos primeros años se definieron por una hermosa lucha. Javier se estaba estableciendo como arquitecto en un mercado brutalmente competitivo, aceptando proyectos mal pagados pero que construían su portafolio y reputación. Yo estaba ascendiendo de consultora junior a estratega principal, trabajando jornadas de 16 horas para demostrar mi valía a clientes que inicialmente cuestionaban si alguien de mi edad podía ofrecer valor estratégico. Sobrevivimos a base de comida para llevar y ambición compartida, celebrando pequeñas victorias con botellas de cava que apenas podíamos permitirnos y cenas íntimas en nuestro diminuto apartamento, donde la cocina y el salón ocupaban el mismo espacio de 30 metros cuadrados. Mi madre lo desaprobó al principio, calificando la carrera de Javier de inestable y cuestionando si un arquitecto podría proporcionar la seguridad que ella había imaginado para mi futuro. Le demostramos juntos que estaba equivocada, o eso creía yo en ese momento. Para cuando nos casamos, ambos habíamos alcanzado versiones del éxito que se sentían ganadas con esfuerzo y profundamente compartidas. Javier había conseguido su puesto en Urquijo, Partners, donde finalmente ascendió a diseñador principal. Mi consultoría había crecido hasta el punto de que firmaba contratos de 6 cifras y rechazaba proyectos porque mi agenda no podía acomodar más clientes. Nos mudamos a un piso de 2 dormitorios con ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad, un espacio que amueblamos gradualmente con piezas que representaban nuestra estética combinada. No era lujoso en absoluto, pero era cómodo e innegablemente nuestro. El piso se había comprado principalmente con el dinero de una herencia que recibí de mi abuela, un detalle que más tarde resultaría legalmente significativo de maneras que no podría haber anticipado durante aquellos optimistas primeros años. Nuestra vida juntos había desarrollado ritmos que parecían la arquitectura de una verdadera asociación. Los sábados por la mañana estaban reservados para el mercado de productores cerca del Parque del Retiro, donde Javier seleccionaba las verduras con la misma atención cuidadosa que aplicaba a los materiales de construcción, mientras yo gestionaba nuestras bolsas reutilizables y hacía comentarios sobre el precio excesivo de la col rizada ecológica. Los viernes por la noche significaban noches de cine con comida para llevar del restaurante italiano de la esquina.
Su elección de películas se alternaba con la mía en un sistema democrático que habíamos mantenido durante años. Organizábamos cenas en las que nuestros amigos nos llamaban regularmente la pareja que hace que el matrimonio parezca fácil, un cumplido que yo aceptaba con un orgullo que ahora se sentía como una prueba de mi propia ceguera voluntaria. Atesoraba sobre todo las pequeñas intimidades. La forma en que Javier leía en voz alta pasajes de revistas de arquitectura mientras yo trabajaba en presentaciones para clientes en la mesa del comedor, compartiendo conceptos de diseño interesantes como si fueran tesoros que quería que yo apreciara. Nuestras bromas internas y referencias acumuladas que nos hacían sentir que hablábamos un idioma privado que solo nosotros entendíamos. El cómodo silencio de dos personas que no necesitaban una conversación constante para sentirse conectadas. Esos detalles habían constituido mi evidencia de que nuestro matrimonio era sólido, funcional, quizás incluso envidiable para otros que luchaban con las dinámicas de pareja. Los cambios habían comenzado aproximadamente 3 meses antes de aquella devastadora confrontación en la puerta. Sutiles al principio, fáciles de racionalizar individualmente, pero formando un patrón que había elegido activamente no reconocer como significativo hasta que la evidencia se hizo imposible de ignorar. Javier empezó a despertarse más temprano de lo habitual. Su alarma de repente puesta a las 5:30 en lugar de las 6:15 que había mantenido durante toda nuestra relación. Pasaba largos periodos en el baño con la puerta cerrada, saliendo ya vestido y oliendo a un perfume que yo no reconocía en absoluto. El aroma era caro, distintivo, nada remotamente similar al loción para después de afeitar de supermercado que había usado durante nuestros años juntos. Cuando le pregunté casualmente una mañana, mencionó algo vago sobre recibir una muestra en una reunión con un cliente, un detalle demasiado menor para desafiar directamente, pero lo suficientemente notable como para quedarse en mi memoria. Su comportamiento con el teléfono cambió drásticamente. Durante este periodo, el dispositivo que solía estar casualmente sobre las encimeras y mesitas de noche se convirtió en un apéndice permanente de su persona, siempre colocado boca abajo, siempre al alcance inmediato de su mano. Cuando yo entraba en una habitación donde él estaba enviando mensajes o navegando, apartaba la pantalla con movimientos que eran ligeramente demasiado rápidos, ligeramente demasiado deliberados para ser inconscientes. Su portátil adquirió nuevas protecciones con contraseña de la noche a la mañana. Sitios web que antes se cargaban automáticamente ahora requerían autenticación. Pequeñas fortificaciones digitales que individualmente no significaban nada, pero que colectivamente sugerían a alguien construyendo muros metódicamente. Empezaron a aparecer irregularidades financieras en los extractos de nuestra cuenta conjunta. Retiradas de efectivo ocurrían todos los jueves sin excepción. Siempre exactamente 200 euros. Cantidades cuidadosamente calibradas para evitar activar alertas de fraude, pero lo suficientemente consistentes como para establecer un patrón inconfundible una vez que empecé a prestar atención. Aparecían cargos de restaurantes que nunca habíamos visitado juntos, siempre en noches de entresemana cuando él afirmaba estar trabajando hasta tarde en proyectos exigentes. Cuando le preguntaba sobre sus horas extra en la oficina, sus explicaciones se volvían progresivamente más cortas y notablemente más defensivas en tono. Es un proyecto exigente, Isabel. ¿Entiendes cómo funcionan los plazos?, decía con un deje de irritación que parecía diseñado para desalentar más preguntas. Yo entendía los plazos íntimamente. Eran centrales en mi propio trabajo de consultoría, pero los plazos, en mi experiencia, no solían requerir un perfume nuevo, un comportamiento secretista con el teléfono o retiradas de efectivo regulares que formaban patrones sospechosos. Mi mejor amiga, Clara, notó mi deterioro antes de que yo me admitiera completamente el problema a mí misma. Durante nuestro café mensual en nuestro lugar habitual cerca del Palacio de Cristal en El Retiro, me estudió con la evaluación profesional de alguien que pasaba toda su carrera documentando la disolución de relaciones. Clara era abogada de divorcios, una de las más exitosas de Madrid, y alguien a quien conocía desde nuestros años universitarios, que me entendía lo suficientemente bien como para reconocer cuando algo fundamental había cambiado en mi vida. «Pareces completamente agotada», dijo, no como una observación casual, sino como un diagnóstico clínico que exigía una explicación. ¿Qué está pasando realmente contigo? Me encontré confesando detalles que no había planeado conscientemente compartir con nadie. La creciente distancia emocional de Javier, los cambios de horario inexplicables, el perfume que olía a secretos caros, la protección del teléfono que sugería que estaba protegiendo información a la que no quería que yo accediera. La creciente sensación de que vivía con alguien que permanecía físicamente presente pero que se había reubicado emocionalmente en algún lugar al que yo no estaba invitada a seguir. Clara escuchó sin un juicio visible, pero vi el reconocimiento destellar en su expresión.
El acuse de recibo profesional de un patrón de comportamiento que había presenciado innumerables veces en su práctica legal. Isabel, me he encontrado con esta combinación exacta de comportamientos al menos 1000 veces profesionalmente, dijo con cuidado, su tono equilibrado precisamente entre la amistad personal y la observación profesional. No estoy afirmando definitivamente que Javier esté teniendo una aventura, pero necesito que entiendas que lo que describes representa señales de alarma de manual. Confía en tus instintos en esto. Suelen ser precisos, y la mayoría de la gente sabe la verdad mucho antes de estar psicológicamente preparada para admitírsela conscientemente. No insistió más después de plantar esa semilla. Clara entendía intuitivamente que necesitaba llegar a la conclusión de forma independiente en lugar de que me la impusieran desde fuentes externas. Pero esa noche, acostada junto a Javier mientras él navegaba por su teléfono con la espalda deliberadamente vuelta hacia mí, sentí que algo se rompía audiblemente dentro de mi pecho. No mi corazón rompiéndose exactamente, sino más bien los cimientos de mi negación fracturándose bajo el peso acumulado de la evidencia que ya no podía racionalizar con éxito. Había estado fingiendo ignorancia, protegiéndome activamente de una verdad que ya había descubierto a medias, y las palabras cuidadosamente elegidas de Clara habían despojado la última capa protectora de ceguera voluntaria que había estado manteniendo. La confirmación definitiva llegó un martes por la noche, cuando Javier cometió su primer error operativo significativo. Dejó su portátil abierto en la encimera de la cocina mientras se duchaba, cantando una canción de Pablo Alborán que nunca le había oído poner en toda nuestra relación. La pantalla brillaba con su bandeja de entrada de correo electrónico, y apareció una notificación que reorganizó fundamentalmente mi comprensión de la realidad. Anoche fue increíble. No se entera de nada. Qué ganas de que llegue la semana que viene. El nombre del remitente era Sofía Romero, alguien que Javier había mencionado quizás una docena de veces en 3 años como su jefa de proyecto en Urquijo, Partners. Competente, siempre había dicho. Profesional, estrictamente negocios, nada más. Mis manos temblaban mientras leía el texto de vista previa repetidamente, esperando desesperadamente haber malinterpretado de alguna manera el significado literal de las palabras que se mostraban ante mí, sabiendo absolutamente que no era así. No abrí el correo electrónico completo para leer más detalles. No necesitaba ver más. Esas 2 frases contenían todo lo necesario para entender lo que había estado sucediendo. Mi marido estaba teniendo una aventura. La mujer involucrada sabía de mi existencia, y encontraba mi ignorancia lo suficientemente divertida como para referenciarla directamente. Estaban planeando activamente futuros encuentros con la comodidad casual de un patrón establecido. Cerré el portátil exactamente como lo había encontrado, manteniendo el ángulo y la posición precisos de la pantalla. Mi mente se sentía extrañamente tranquila a pesar de que mi corazón se aceleraba con la adrenalina. Volví a la encimera de la cocina donde había estado cortando verduras para el salteado que habíamos planeado compartir. Recogí el cuchillo que había dejado momentos antes y reanudé la tarea mecánica. Cada corte de la hoja contra la tabla de cortar marcaba el final de una versión de mi vida y el comienzo de algo que aún no podía visualizar por completo. Cuando Javier salió del baño con ropa limpia y ese perfume ahora identificable, me besó en la mejilla con un afecto practicado que se sentía completamente hueco. El gesto parecía ensayado, performativo, una rutina mantenida estrictamente por las apariencias en lugar de una conexión emocional genuina. Me preguntó por mi día usando el tono de alguien que cumple una obligación. Respondí con detalles superficiales sobre la presentación de un cliente, mi voz permaneciendo estable a pesar del caos que se reorganizaba activamente dentro de mi pecho. Nos sentamos a cenar juntos como habíamos hecho innumerables noches antes. Le observé comer. Le observé navegar por su teléfono entre bocado y bocado con un aire de derecho casual. Le observé existir en nuestro espacio supuestamente compartido mientras claramente pensaba en otra persona en otro lugar, planeando encuentros que me excluían y traicionaban. Sonreí apropiadamente. Hice preguntas de seguimiento sobre los plazos de su proyecto que ahora entendía que eran parcialmente ficticios. Mantuve la actuación completa de normalidad mientras comprendía con una claridad devastadora que estaba sentada justo enfrente de un extraño que simplemente llevaba la cara familiar de mi marido. Los cimientos no solo se habían agrietado, se habían disuelto por completo bajo mis pies. Y yo solo estaba empezando a comprender el alcance total de lo que ese colapso significaba realmente para todo aquello sobre lo que había construido mi vida adulta. La mañana después de descubrir ese correo electrónico, me desperté a las 5 y no pude volver a dormirme. Javier todavía respiraba profundamente a mi lado, ajeno al hecho de que la mujer que yacía a su lado había dejado de ser su esposa en cualquier sentido significativo y se había convertido en algo más parecido a una investigadora documentando la escena de un crimen. Me deslicé de la cama en silencio, preparé un café que no podía saborear
y me senté en mi coche fuera de una cafetería a 3 manzanas de mi oficina a las 7 de la mañana, mirando la información de contacto de Clara en la pantalla de mi teléfono. Mi orgullo luchaba violentamente con mi instinto de supervivencia. Pedirle a mi mejor amiga recomendaciones de abogados de divorcio se sentía como anunciar públicamente el certificado de defunción de mi matrimonio, transformando la sospecha privada en una realidad irreversible. Una vez que hiciera esta llamada, no habría forma de fingir que había malinterpretado ese correo electrónico o que existía una explicación inocente para el perfume y los cargos de hotel de los jueves por la noche. Esta llamada haría oficial la traición. Me obligaría a dejar de interpretar el papel de esposa confiada y empezar a prepararme para el papel de exesposa. Pero la alternativa me aterraba más. Enfrentarme a Javier sin preparación, dejando que la emoción cruda guiara mi estrategia. Se sentía como ir a la batalla completamente desarmada mientras mi oponente había estado planeando su campaña durante meses. Pulsé llamar antes de poder cambiar de opinión. Clara respondió al segundo tono, su voz cálida con la suposición de que esta era una llamada normal y amistosa. Isabel, hola. ¿Todo bien? Necesito una recomendación, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Para mí, un abogado de divorcios. El silencio al otro lado duró quizás 3 segundos, pero se sintió sustancialmente más largo. Cuando Clara habló de nuevo, su tono había cambiado por completo del de amiga personal al de profesional experimentada, que había escuchado esta misma frase de mujeres desesperadas innumerables veces antes. ¿Vivian Torres?, dijo sin dudarlo, sin preguntas que no estuviera lista para responder, sin tópicos sobre terapia de pareja o arreglar las cosas. Es brillante, absolutamente meticulosa y no pierde casos. Te enviaré su número ahora mismo. 20 minutos después, estaba programando una consulta durante una pausa para comer que Javier asumiría que había pasado en mi clase de yoga habitual de los jueves. La recepcionista me ofreció una cita para la semana siguiente. Pregunté si había algo disponible antes. Encontró una cancelación para esa misma tarde a las 2. La oficina de Vivian Torres ocupaba el piso 43 de un edificio con vistas a la Castellana, todo líneas limpias y ventanales de suelo a techo que hacían que la ciudad pareciera magnífica e indiferente al sufrimiento humano individual. Vivian misma era una mujer de mirada penetrante de unos 50 y tantos años, con el pelo plateado cortado en un bob preciso y una actitud directa y sin rodeos que de alguna manera me hizo sentir más segura a pesar de estar discutiendo el colapso de mi matrimonio con una completa extraña. Escuchó mi historia sin reacción visible, tomando notas ocasionales en un bloc de notas legal mientras describía el correo electrónico, el perfume, el patrón de los jueves por la noche, la creciente distancia. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y se inclinó ligeramente hacia adelante. Isabel, voy a ser extremadamente directa porque eso es lo que necesitas ahora mismo. Tienes exactamente 2 opciones: reaccionar emocionalmente de inmediato y perder una ventaja significativa, o reunir pruebas metódicamente durante las próximas semanas y controlar el resultado por completo. ¿Qué opción quieres? La segunda, dije sin dudarlo. Bien, respondió Vivian. Entonces tenemos que hablar de documentación, protección financiera y sincronización estratégica. Esto va a ser incómodo. Vas a sentir que estás haciendo algo mal al investigar a tu propio marido. No lo estás haciendo. Te estás protegiendo de alguien que ya ha demostrado que tu bienestar no es su prioridad. Durante las siguientes 3 semanas, me transformé en alguien que apenas reconocía en el espejo. Me convertí en una detective en mi propio matrimonio. Una mujer que fotografiaba los extractos de las tarjetas de crédito cuando Javier los dejaba en la encimera de la cocina, que documentaba los patrones de su comportamiento con los mensajes de texto, que accedía a nuestro plan de telefonía familiar en línea para rastrear su ubicación durante sus supuestas noches tardías en la oficina. El proceso se sintió sucio de maneras que no había anticipado. Había pasado 12 años construyendo confianza con este hombre, y ahora estaba desmantelando sistemáticamente esa confianza desde dentro, mientras fingía que nada había cambiado. Pero las palabras de Vivian resonaban constantemente en los momentos en que la culpa amenazaba con descarrilar mi resolución. La documentación es protección. No estás violando su privacidad. Estás reuniendo pruebas de cómo él violó vuestra asociación. Los extractos de las tarjetas de crédito revelaron un patrón que me revolvió el estómago. Javier había estado visitando el Hotel Boutique La Sierra cada jueves por la noche durante los últimos 4 meses, cargando las habitaciones a nuestra tarjeta de crédito conjunta a 175 euros por visita. Estaba literalmente usando nuestro dinero compartido para financiar su aventura. El equivalente financiero a hacerme pagar por mi propia traición. Fotografié cada extracto, resalté cada cargo,
Creé una hoja de cálculo que rastreaba fechas y cantidades con una precisión codificada por colores. Las retiradas de efectivo formaron su propio patrón condenatorio. Cada miércoles, sin falta, Javier retiraba exactamente 200 euros de nuestra cuenta conjunta en un cajero automático cerca de su oficina. Las cantidades estaban cuidadosamente calibradas para evitar activar alertas de fraude, pero eran lo suficientemente consistentes como para financiar claramente una vida paralela que se suponía que yo no debía conocer. Aparecían recibos de cenas en restaurantes que nunca habíamos visitado juntos, siempre los jueves por la noche, siempre para 2 personas, siempre cargados a nuestra tarjeta conjunta antes de la habitación de hotel. Creé una hoja de cálculo maestra que habría impresionado a mis clientes más detallistas. Filas codificadas por colores rastreaban cada mentira que había contado sobre reuniones tardías, cada jueves que había afirmado trabajar hasta tarde en proyectos exigentes, cada gasto que no podía explicarse por un trabajo de arquitectura legítimo. Fechas, cantidades, ubicaciones, todo meticulosamente documentado. Estaba construyendo un caso legal contra el hombre al que había prometido amar para siempre. Y la ironía no se me escapaba de que estaba aplicando el mismo pensamiento estratégico para terminar mi matrimonio que aplicaba para construir marcas para clientes corporativos. La parte más difícil no fue la investigación en sí. La parte más difícil fue mantener una normalidad absoluta mientras la llevaba a cabo. Preparaba cenas y le preguntaba por su día. Me reía de sus chistes aunque ya no me parecieran graciosos. Le besaba de despedida por las mañanas y le daba la bienvenida a casa por las noches. Todo mientras sabía que cada palabra que salía de su boca contenía mentiras que yo estaba catalogando sistemáticamente para su uso futuro. Mi hermana Elena notó que algo iba mal durante nuestra llamada telefónica semanal unas 2 semanas después de comenzar mi investigación. Elena vivía en Toledo. Trabajaba como diseñadora gráfica y poseía una capacidad nula para ocultar sus emociones o moderar sus reacciones. «Suenas completamente rara», dijo sin rodeos a mitad de nuestra conversación. «¿Qué te pasa realmente?», dudé, sabiendo que contárselo a Elena abriría una puerta que no podría cerrar, pero el peso de llevar esto sola se había vuelto insostenible, y necesitaba que alguien de mi familia supiera la verdad, incluso si no estaba lista para una exposición más amplia. La confesión brotó en un torrente que no pude controlar. El correo electrónico, el perfume, los cargos del hotel, las pruebas que había estado reuniendo. La respuesta de Elena fue inmediata y totalmente predecible. «Voy a matarlo», dijo, su voz elevándose con una rabia genuina. «Literalmente voy a conducir a Madrid ahora mismo y prenderle fuego a su oficina, o quizás solo a su coche». «¿Todavía aparca en ese garaje de la calle Serrano?» «Elena, no», dije con firmeza, reconociendo el peligroso filo en su voz. «No puedes hacer nada. Si te enfrentas a él o causas algún tipo de escena, arruinarás por completo mi estrategia legal». Durante los días siguientes, Elena llamó repetidamente, cada conversación escalando en intensidad. Quería enfrentarse a Javier directamente. Quería exponerlo públicamente en las redes sociales. Quería encontrarse accidentalmente con él y Sofía en algún lugar con la cámara de su teléfono lista. Su rabia protectora era catártica de presenciar pero aterradora de gestionar. «Tienes que prometerme que me dejarás manejar esto a mi manera», insistí durante una conversación particularmente acalorada. «Vivian tiene una estrategia. Si interfieres, podrías perjudicar mi caso». Elena accedió a regañadientes, pero pude oír la furia apenas contenida en su voz. La situación se complicó más cuando mencionó contárselo a nuestra madre Leonor, una mujer tradicional que siempre había adorado a Javier y creía firmemente en la santidad de los votos matrimoniales. «Mamá necesita saber lo que te está haciendo», argumentó Elena. «Merece entender por qué su yerno es un pedazo de mentiroso». «No», interrumpí. «Mamá no puede saberlo todavía. Intentará arreglarlo. Querrá que vaya a terapia, o que le dé otra oportunidad, o que rece por ello. No puedo lidiar con eso ahora mismo». Elena prometió silencio, pero escuché la dificultad de esa promesa en su voz. Mi hermana nunca había sido buena guardando secretos, especialmente los que la enfadaban. El avance en mi investigación llegó cuando Vivian recomendó a un investigador privado llamado Marcos Vega. Marcos era un ex detective de la Policía Nacional que se había pasado a la investigación privada, especializándose en casos matrimoniales. Era caro, requería 2.000 euros por adelantado, pero Vivian prometió que valía cada céntimo. «Te conseguirá fotografías, documentación exhaustiva, patrones de comportamiento, todo lo que necesitarás para las negociaciones del acuerdo», explicó. «Esto no se trata de castigar a tu marido. Se trata de asegurarte de que tienes una posición de fuerza». Marcos trabajó durante exactamente 2 semanas.
siguiendo a Javier durante sus supuestas noches tardías y visitas a obras de fin de semana. Cuando entregó su informe, encuadernado profesionalmente con pestañas que separaban diferentes categorías de pruebas, tuve que sentarme antes de abrirlo. Las fotografías eran devastadoras en su intimidad casual. Javier y Sofía caminando de la mano por la orilla de un embalse que no reconocí, compartiendo cena en un restaurante con copas de vino y luz de velas, besándose en un aparcamiento con la cómoda facilidad de una pareja establecida en lugar de la nerviosa emoción de una nueva aventura. Cada imagen estaba fechada y geolocalizada, creando una línea de tiempo irrefutable que coincidía exactamente con las fechas en las que Javier había afirmado estar trabajando hasta tarde o visitando obras. Pero el informe de Marcos contenía información más allá de la propia aventura. Descubrió que Javier había estado alquilando una cabaña en la sierra a 40 minutos de Madrid durante los últimos 6 meses. El contrato de alquiler estaba a su nombre, pagado con nuestra tarjeta de crédito conjunta, una propiedad para escapadas románticas que había estado utilizando para encuentros prolongados de los que yo no sabía nada. El análisis financiero que Marcos incluyó fue lo que más me golpeó. Había calculado que Javier había gastado aproximadamente 12,0 euros de nuestros ahorros conjuntos en esta aventura durante los últimos 6 meses. Habitaciones de hotel, cenas en restaurantes, el alquiler de la cabaña, regalos que Sofía recibía mientras yo no recibía nada. Nuestro dinero compartido financiando su traición. Marcos me miró desde el otro lado de su escritorio con una expresión que mezclaba el desapego profesional con una simpatía genuina. Señora Mendoza, su marido no solo está siendo infiel, dijo en voz baja. Está robando activamente de vuestro futuro compartido para financiarlo. Eso importa legalmente. Eso cambia el cálculo significativamente. Conduje a casa esa noche con el informe de Marcos en mi bolso y una claridad que no había poseído antes. Esto no era solo una aventura nacida de una insatisfacción temporal o una crisis de la mediana edad. Era una traición calculada, sostenida y financieramente significativa. Javier había estado construyendo una vida paralela mientras permitía que yo subsidiara tanto su existencia legítima como la secreta. Esa noche en la cena, le observé comer la pasta que había preparado y no sentí absolutamente nada. Ni amor, ni ira. Solo una fría evaluación de alguien que había demostrado ser indigno de cualquiera de esas emociones. El viernes por la mañana en que Javier se fue, llegó con una normalidad engañosa. Salió del dormitorio a su hora habitual, vestido con ropa de negocios informal, con su pequeña maleta de ruedas ya preparada, y esperando junto a la puerta. Se acercó a mí en la cocina, donde yo estaba preparando café, y me besó en la frente con el mismo afecto practicado que había mostrado durante meses. Un gesto que ahora se sentía enteramente mecánico. Congreso en Bilbao este fin de semana, anunció, su tono con la confianza casual de alguien que ha ensayado esta mentira hasta que suena natural. Probablemente vuelva el domingo por la noche, quizás el lunes por la mañana a más tardar. Presentación a un cliente potencial importante. No puedo perderme esta oportunidad. Me volví para mirarle, componiendo mi expresión en lo que esperaba que pareciera una preocupación comprensiva en lugar de la fría evaluación que realmente sentía. Buena suerte con la presentación, dije, forzando calidez en mi voz. Te echaré de menos. Las palabras sabían a ceniza en mi boca, amargas y falsas, pero las pronuncié con la misma calidad interpretativa que él había estado demostrando durante meses. Él sonrió. Apretó mi mano brevemente, cogió su maleta y salió por la puerta. A través de la ventana de la cocina, vi su coche salir del garaje de nuestro edificio y desaparecer en el tráfico de la mañana. En el momento en que su vehículo estuvo fuera de la vista, cogí mi teléfono y llamé a Vivian. Respondió inmediatamente a pesar de la hora temprana. Se ha ido, dije sin preámbulos. Me ha dicho que va a un congreso en Bilbao, que vuelve el domingo o el lunes. Verifícalo, respondió Vivian al instante, su tono puramente profesional. Llama a su oficina. Confirma si el congreso existe realmente. Busqué el número principal de Urquijo, Partners, la firma de arquitectura donde Javier había trabajado durante los últimos 5 años. La coordinadora de recursos humanos respondió al tercer tono con una alegría profesional. Hola, soy Isabel Mendoza, dije, fingiendo una confusión preocupada en mi voz. Estoy intentando localizar a mi marido Javier, que está en vuestro congreso de Bilbao este fin de semana, pero he olvidado por completo en qué hotel os alojáis. ¿Podría ayudarme con esa información? La pausa al otro lado duró lo suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Cuando la coordinadora habló de nuevo, su tono transmitía una confusión genuina en lugar de discreción profesional. Señora Mendoza, lo siento, pero no tenemos ningún congreso programado en ninguna parte este trimestre.
Nuestro próximo evento de empresa no es hasta el simposio de primavera en marzo. ¿Estás segura de la ubicación y las fechas? Le di las gracias educadamente, mantuve mi tono compuesto a pesar de que la confirmación me quemaba por dentro, y terminé la llamada. Javier no había ido a Bilbao por ningún motivo de negocios legítimo. Se había ido a donde quiera que Sofía estuviera esperando, probablemente a esa cabaña en la sierra que Marcos había documentado, y había construido esta elaborada mentira con una facilidad tan practicada que quedaba absolutamente claro que este no era su primer congreso ficticio. El domingo llegó y pasó en completo silencio, roto solo por un único mensaje de texto que apareció en mi teléfono a las 9 de la noche. Se ha alargado. No me esperes despierta. Sin disculpas por el cambio de planes. Sin explicación de por qué un congreso de fin de semana se había extendido repentinamente a algo más largo. Solo un desdén casual entregado en 5 palabras que asumían que yo aceptaría cualquier narrativa que él eligiera proporcionar. Miré ese mensaje durante varios minutos, sintiendo que algo cambiaba fundamentalmente dentro de mí. El abandono que podría haber sentido en etapas anteriores de nuestra relación se había transformado en algo más frío e infinitamente más peligroso para él. Una resolución estratégica. El lunes por la mañana comencé a desmantelar nuestra vida compartida con precisión quirúrgica. Primero cambié las cerraduras. Contacté a un servicio de cerrajería 24 horas y les hice instalar mecanismos completamente nuevos en la puerta de nuestro piso para el mediodía. El contrato de arrendamiento estaba únicamente a mi nombre, algo que había establecido 3 años antes cuando nos mudamos a este edificio usando el dinero de la herencia de mi abuela. Ese detalle, que había parecido irrelevante en tiempos más felices cuando creíamos que nuestra asociación era permanente, se convirtió ahora en una protección legal crucial. Contacté a la administración de nuestro edificio y actualicé la lista de ocupantes autorizados, eliminando formalmente a Javier Mendoza de cualquier derecho de acceso a la propiedad. El administrador del edificio expresó una leve sorpresa, pero procesó el cambio sin requerir una explicación extensa. La política del edificio permitía a los arrendatarios modificar los privilegios de acceso a su discreción. El martes, abordé nuestro enredo financiero. Contacté a las compañías de nuestras tarjetas de crédito y cancelé las tarjetas asociadas a nuestra cuenta conjunta, sincronizando las cancelaciones cuidadosamente para asegurar que cualquier cargo que Javier intentara hacer durante su ausencia fuera denegado. Abrí una nueva cuenta corriente en una institución financiera completamente diferente y redirigí mis ingresos de consultoría, que habían estado financiando la mayoría de nuestros gastos conjuntos durante los últimos 2 años. Cada transferencia fue documentada meticulosamente con notas, explicando que estaba protegiendo los bienes gananciales de una mayor disipación debido a una presunta mala conducta. El miércoles trajo la tarea emocionalmente compleja de empaquetar sus pertenencias. Me moví por nuestro piso metódicamente, recogiendo su ropa del armario que habíamos compartido, sus artículos de aseo del baño, sus libros de arquitectura de las estanterías que él mismo había instalado hacía 3 años, su colección de revistas de diseño, sus herramientas de dibujo, sus fotografías enmarcadas de proyectos que había completado. Todo fue a cajas que apilé en la habitación de invitados con la eficiencia sistemática de alguien que cataloga artefactos para su almacenamiento permanente. Cada artículo que empaquetaba traía recuerdos que querían aflorar. La camisa que había llevado en nuestro viaje de aniversario a la Costa Brava, el reloj que le había regalado por su cumpleaños hacía 2 años, el cuaderno de bocetos donde había dibujado conceptos preliminares para proyectos mientras nos sentábamos juntos en perezosas mañanas de domingo. Me obligué a tratar estos objetos como evidencia de una vida que ya había terminado, en lugar de restos de algo por lo que valiera la pena llorar. La emoción era un lujo que no podía permitirme durante estas críticas 72 horas. El desmantelamiento físico se sintió a la vez devastador y extrañamente empoderador. Estaba eligiendo activamente mi respuesta en lugar de aceptar pasivamente cualquier narrativa que Javier presentara a su regreso. 12 años de asociación acumulada comprimidos en cajas y cambios de pólizas. La arquitectura de nuestra existencia compartida, sistemáticamente deconstruida mientras él presumiblemente construía recuerdos íntimos con otra persona. Marcos llamó el miércoles por la tarde, día 5 de la ausencia inexplicada de Javier, con una actualización entregada en su manera característicamente directa. «Tengo lo que necesitas», dijo simplemente. ¿Podemos vernos? Nos citamos en una cafetería en un barrio lejos de cualquier lugar que yo frecuentara habitualmente, reduciendo cualquier posibilidad de encontrar a alguien que pudiera reconocerme y hacer preguntas incómodas que no estaba preparada para responder públicamente. Marcos llegó con un sobre de Manila y una memoria USB. Ambos los colocó sobre la mesa entre nosotros con la solemnidad de quien entrega pruebas cruciales en una investigación criminal.
Las fotografías impresas que extendió ante mí mostraban a Javier y Sofía en lo que ahora reconocí como la cabaña en la sierra de sus informes de vigilancia anteriores. Estas imágenes eran diferentes de la documentación previa, más íntimas y de alguna manera más dañinas en su domesticidad casual. Estaban cocinando juntos en la pequeña cocina de la cabaña, Sofía riéndose de algo mientras Javier estaba de pie detrás de ella con los brazos alrededor de su cintura. Estaban sentados en la terraza con copas de vino capturando la luz del atardecer, su lenguaje corporal mostrando la cómoda facilidad de una pareja establecida. Una fotografía en particular me golpeó con fuerza física. Javier y Sofía en un pequeño restaurante del pueblo cercano, sentados uno frente al otro en una mesa de esquina. Javier llevaba la nueva chaqueta azul marino que había notado colgada en nuestro armario el mes pasado. Sofía llevaba un delicado collar de plata que atrapaba la luz de manera que sugería que era caro, posiblemente un regalo financiado con dinero de nuestras cuentas conjuntas. Marcos también los había capturado cargando bolsas de la compra en el coche de Javier. Actividades domésticas ordinarias que se veían exactamente como una pareja de vacaciones gestionando los detalles prácticos de su vida compartida temporal. La normalidad de todo ello de alguna manera hacía la traición más completa. No se están escondiendo, observó Marcos, observando mi rostro procesar las imágenes. Están cómodos, establecidos, sin tomar precauciones particulares. Este no es un comportamiento nuevo para ellos. Esto es rutina. Me entregó el contrato de alquiler de la cabaña, que de alguna manera había logrado obtener a través de métodos que se negó a especificar. Javier lo había firmado usando su nombre real y había pagado la fianza con nuestra tarjeta de crédito conjunta. La arrogancia era impresionante. Literalmente había cargado el alojamiento de su aventura a nuestra cuenta compartida, convirtiéndome en una participante financiera involuntaria de mi propia traición. El jueves por la noche, con Javier entrando en su 6º día consecutivo de ausencia inexplicada, me senté en la mesa de nuestro comedor con documentos extendidos ante mí como planes de batalla. Vivian estaba en el altavoz, guiándome en la preparación de lo que ella llamó el paquete de rendición de cuentas. Compilamos todo en un único sobrelegal amarillo. La demanda de divorcio que Vivian había presentado esa mañana en el juzgado. Pruebas fotográficas de Marcos con fechas, lugares y actividades cuidadosamente anotadas. Extractos de tarjetas de crédito con resaltador marcando cada gasto relacionado con la aventura. Registros bancarios documentando mis transferencias de protección de activos, acompañados de notas detalladas explicando la justificación legal de cada acción. Una carta formal de cese y desistimiento restringiendo el acceso de Javier a las cuentas matrimoniales. La carta de la administración del edificio confirmando su eliminación de la lista de ocupantes autorizados de nuestro piso. Vivian también había preparado un análisis financiero completo calculando que Javier había disipado aproximadamente 12,000 euros de fondos gananciales en esta aventura durante 6 meses. Cargos de hotel, facturas de restaurantes, el alquiler de la cabaña, regalos, todo detallado con la precisión de una auditoría forense. Esta documentación se convertiría en central para los argumentos sobre la división de bienes. Esta es tu póliza de seguro, explicó Vivian, su voz transmitiendo satisfacción profesional. Cuando regrese, y regresará absolutamente, porque los hombres como este siempre asumen que pueden gestionar múltiples realidades indefinidamente, le entregas este sobre. No discutas. No expliques. No te involucres emocionalmente. Simplemente entrégaselo y observa cómo su comprensión de la situación se reinicia por completo en tiempo real. Sellé el sobre amarillo y lo coloqué precisamente en el centro de nuestra mesa de centro, posicionado donde sería inmediatamente visible para cualquiera que entrara en el piso. Se quedó allí como una mina antipersonal esperando ser activada, como una bomba con un temporizador programado para detonar en el momento en que Javier cruzara la puerta para la que ya no tenía llaves. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. No por felicidad o satisfacción, sino por el profundo alivio de saber que había convertido el dolor en estrategia y el duelo en protección. Había pasado 6 días construyendo consecuencias, mientras que Javier había pasado 6 días creyendo que las consecuencias no se aplicaban a él. El viernes por la noche llegó con el peso de la inevitabilidad. Había pasado el día trabajando desde casa, intentando concentrarme en las presentaciones de los clientes mientras mi atención se desviaba constantemente hacia el sobre amarillo colocado precisamente en el centro de la mesa de centro. Alrededor de las 6, escuché el sonido distintivo de una llave intentando girar en la cerradura que ya no la reconocía. El raspado metálico continuó durante varios segundos. La confusión evidente en los intentos cada vez más enérgicos. Luego silencio. 30 segundos después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. Estoy fuera. La cerradura no funciona. Me levanté lentamente,
Recogí el sobre amarillo y caminé hacia la puerta con pasos medidos. A través de la mirilla, observé a Javier de pie en el pasillo con su pequeña bolsa de lona, sin parecerse en nada a un hombre que acababa de pasar 6 días haciendo algo digno de culpa o vergüenza. Su pelo estaba recién cortado, peinado de manera diferente a la habitual. Llevaba un suéter gris marengo que nunca le había visto, combinado con unos vaqueros que también parecían nuevos. Toda su apariencia sugería a alguien que regresaba de unas vacaciones rejuvenecedoras en lugar de un engaño prolongado. Respiré deliberadamente, afiancé mis manos alrededor del sobre y abrí la puerta. La visión de él allí de pie, tan absolutamente cómodo y despreocupado, casi fracturó la compostura que había estado construyendo cuidadosamente para este preciso momento. No porque le echara de menos o sintiera un afecto residual, sino porque la completa ausencia de culpa en su rostro confirmaba todo lo que había llegado a entender sobre la persona en la que se había convertido, o quizás siempre había sido bajo la actuación que yo había confundido con una asociación genuina. Su expresión registró una leve molestia en lugar de contrición, como si la cerradura que no funcionaba representara el principal inconveniente de su noche. Sus ojos se encontraron con los míos con el derecho casual de alguien que nunca había considerado seriamente que las acciones pudieran generar consecuencias. Entonces pronunció las palabras que cristalizarían permanentemente mi comprensión de cuán completamente se habían divergido nuestras realidades. Deberías estar agradecida de que haya vuelto. Sinceramente, Isabel, después de la semana que he tenido, volver aquí se siente como un sacrificio. La audacia me dejó momentáneamente sin capacidad de respuesta. Había desaparecido durante 6 días consecutivos con una historia inventada sobre un congreso que no existía. Había pasado ese tiempo en una cabaña en la sierra con su jefa de proyecto, involucrado en la aventura que yo había estado documentando durante meses. Y ahora estaba de pie en nuestro pasillo, presentando su regreso como un gesto magnánimo que yo debería recibir con gratitud. Por una fracción de segundo, sentí el impulso profundamente arraigado de acomodarme, de suavizar la tensión, de priorizar su comodidad sobre mi propia realidad. Ese impulso había sido entrenado en mí a través de años de asociación, donde mantener la paz se había vuelto gradualmente más importante que mantener la verdad. Pero el peso del sobre en mis manos me ancló a la estrategia que Vivian y yo habíamos construido. Tienes razón, dije, manteniendo mi voz nivelada y sin emociones. Gracias por volver, pero esta ya no es tu casa. Extendí el sobre amarillo hacia él, sosteniéndolo en el espacio entre nosotros como una frontera física que marcaba un territorio que ya no tenía permiso para cruzar. Tu paquete de finiquito anticipado. Todo lo que necesitas saber está dentro. Javier tomó el sobre con la confianza de alguien que todavía creía fundamentalmente que controlaba la narrativa de nuestra relación. Lo abrió sin especial cuidado, con la misma displicencia casual que podría aplicar al abrir el correo rutinario, y comenzó a escanear la primera página. Observé su rostro transformarse en tiempo real, una clase magistral sobre la manifestación física de la comprensión que amanece. Primero apareció la confusión mientras sus ojos se movían por el lenguaje legal de la demanda de divorcio que Vivian había presentado. Luego la comprensión cuando pasó a la segunda página y se encontró con la primera de las fotografías de Marcos que lo mostraban a él y a Sofía en la cabaña de la sierra. La incredulidad parpadeó en sus rasgos mientras continuaba pasando páginas que documentaban su aventura con marcas de tiempo, ubicaciones geolocalizadas y registros financieros. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente alrededor de la página 4, que contenía los extractos de la tarjeta de crédito con los cargos resaltados por habitaciones de hotel, cenas en restaurantes y el alquiler de la cabaña. Para cuando llegó a la página 7, el análisis financiero exhaustivo de Vivian, que calculaba los 12.000 euros que había disipado en su aventura, todo el color se había drenado de su rostro. ¿Qué es esto? La pregunta surgió como poco más que un susurro, su voz quebrándose a mitad de camino. No puedes simplemente. Esto no es legal. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. Me apoyé en el marco de la puerta, manteniendo la cuidadosa compostura que había practicado mentalmente durante semanas. En realidad, este piso está exclusivamente a mi nombre. El contrato de arrendamiento que firmé, la hipoteca que actualmente estoy asumiendo para comprar la participación del edificio, la fianza que pagué usando mi herencia, todo mío. Has estado viviendo aquí como mi invitado durante los últimos 3 años, aunque admito que esa distinción legal parecía irrelevante cuando realmente funcionábamos como pareja casada. Tiempo pasado. Como notarás en la documentación. Le observé procesar esta información. Observé el momento preciso en que se dio cuenta de que yo había estado elaborando estrategias exhaustivamente, mientras él se había centrado exclusivamente en gestionar la logística de su aventura, asumiendo que yo permanecería convenientemente ajena. Intentó la negación primero, un predecible mecanismo de defensa inicial. Esta evidencia es circunstancial.
Esas fotografías podrían explicarse como relacionadas con el trabajo o, página 5, interrumpí con calma, sin permitirle construir narrativas alternativas. Marcas de tiempo, ubicaciones geolocalizadas, recibos de tarjetas de crédito, creando una línea de tiempo irrefutable. Marcos fue extremadamente minucioso. El contrato de alquiler de la cabaña también está incluido, firmado a tu nombre, cargado a nuestra cuenta conjunta. Su negación se desmoronó rápidamente, reemplazada por la igualmente predecible estrategia de la culpa. Has estado emocionalmente fría y distante durante meses, Isabel, priorizando constantemente tu trabajo de consultoría sobre nuestra relación. Sofía simplemente me entendía de maneras que aparentemente tú dejaste de intentar. Ella realmente escuchaba cuando hablaba de mis proyectos en lugar de tratar mi carrera como ruido de fondo para tus propias ambiciones. Le dejé completar toda la acusación sin interrupción, reconociéndola como el guión estándar de alguien que intenta redistribuir la responsabilidad por las decisiones que había tomado unilateralmente. Cuando finalmente se quedó en silencio, respondí con la claridad que había desarrollado durante semanas de procesar su traición. Tú elegiste tener una aventura en lugar de iniciar una conversación honesta sobre la insatisfacción en la relación. Tú elegiste construir elaboradas mentiras en lugar de marcharte con integridad. Tú elegiste gastar 12.000 euros de nuestro dinero compartido financiando esa aventura mientras permitías que yo subsidiara nuestros gastos domésticos legítimos. Cada una de las decisiones en esa secuencia fue enteramente tuya. Mi única elección fue determinar cómo responder a tus elecciones. Y elegí la documentación sobre la devastación y la estrategia sobre el sufrimiento. Javier miró los papeles de nuevo, luego de vuelta a mí, buscando desesperadamente la versión de mí que solía acomodar sus estados de ánimo, que solía perseguirlo para obtener un cierre cuando se distanciaba emocionalmente, que solía absorber su insatisfacción y trabajar para arreglar problemas que nunca había articulado claramente. Esa mujer ya no existía en ninguna forma a la que él pudiera acceder o manipular. ¿Dónde se supone que voy a ir?, preguntó, su voz ahora despojada de la arrogancia anterior, reducida a algo más pequeño e incierto. Esa es una excelente pregunta que deberías haber considerado antes de pasar una semana en una cabaña en la sierra con Sofía, cargando toda la escapada romántica a nuestra tarjeta de crédito conjunta, respondí uniformemente. Tus pertenencias están empaquetadas sistemáticamente en la habitación de invitados. Tienes exactamente 1 hora para recogerlas antes de que la seguridad del edificio haga cumplir las restricciones de ocupación detalladas en la carta de la administración, incluida en tu paquete de documentación. Intentó una última apelación, recurriendo a nuestra historia compartida como si pudiera funcionar como palanca contra la realidad presente. Estuvimos juntos 12 años, Isabel. Eso tiene que significar algo. No puedes simplemente borrar 12 años. Sentí algo retorcerse incómodamente en mi pecho. No por nostalgia o afecto residual, sino por reconocer su intento de usar nuestra historia como arma contra mí, de usar los cimientos que habíamos construido como argumento de por qué debería tolerar su destrucción. Significaba todo, dije en voz baja, sosteniendo su mirada. Tiempo pasado. Tú convertiste sistemáticamente esos 12 años en una historia con moraleja sobre dar por sentada una asociación. Felicidades por esa particular transformación. Di un paso atrás y comencé a cerrar la puerta. Javier inmediatamente puso su mano contra ella, no con agresión, sino con la energía desesperada de alguien que ve su realidad reestructurarse de maneras que no puede controlar o negociar. Por favor, ¿podemos simplemente hablar de esto como adultos? Tener una conversación real en lugar de este enfoque legal y frío. Encontré sus ojos una última vez, observando el miedo y la confusión allí, sin sentir absolutamente nada más allá de un distante interés clínico en su estado psicológico. Los adultos no desaparecen durante 6 días sin una explicación legítima, dije con calma. Los adultos no construyen congresos ficticios para cubrir aventuras prolongadas. Los adultos no gastan recursos matrimoniales en habitaciones de hotel para relaciones extramatrimoniales. Querías ser tratado como un adulto. Se te están entregando papeles de divorcio exhaustivos preparados por una abogada experimentada. Eso representa la versión adulta de esta conversación. Todo lo demás es solo negociación, y ya no estoy interesada en negociar con alguien que ha estado operando de mala fe durante meses. Cerré la puerta con finalidad. La cerradura se activó con un clic sólido que se sintió como un punto y final, marcando el fin de un capítulo muy largo y doloroso. A través de la mirilla, observé a Javier permanecer inmóvil en el pasillo durante casi 2 minutos completos, mirando el sobre amarillo en sus manos como si esperara que se transformara en algo diferente si miraba el tiempo suficiente. Finalmente, se volvió lentamente hacia el ascensor, con los hombros visiblemente caídos bajo el peso de las consecuencias que genuinamente nunca imaginó que se materializarían. Las puertas del ascensor se cerraron sobre su figura disminuida, y me alejé de la puerta,
apoyando la mano en la pared para estabilizarme, mientras la adrenalina que había sostenido mi compostura comenzaba a disiparse. Había terminado. La confrontación para la que me había estado preparando estratégicamente había concluido exactamente como Vivian predijo que lo haría. El piso se sentía antinaturalmente silencioso después de que Javier se fuera. Permanecí de pie cerca de la puerta durante varios minutos, escuchando el silencio asentarse a mi alrededor como una sustancia física. Mis manos temblaban ligeramente por la adrenalina que había sostenido mi compostura durante la confrontación y las presioné planas contra la pared fría para estabilizarme. El fin de semana transcurrió en un extraño estado suspendido, donde existía en algún lugar entre el alivio y la anticipación. Sabía que la confrontación en mi puerta representaba solo el comienzo de un proceso más largo, no un final limpio. Javier necesitaría procesar lo que había sucedido, y el procesamiento conduciría inevitablemente a una reacción. El lunes por la mañana llegó con desarrollos inesperados que confirmaron mis instintos sobre las consecuencias que se extendían más allá de nuestra disolución privada. Mi teléfono sonó a las 10:15, con una llamada de un número desconocido que mostraba un prefijo del centro de Madrid. Respondí con cautela, y una voz femenina profesional se presentó como Patricia Winters, directora de Recursos Humanos de Urquijo, Partners. Señora Mendoza, la llamo en relación con la información que hemos recibido sobre una relación entre dos de nuestros empleados, dijo, su tono cuidadosamente neutral de la manera que los profesionales de RRHH dominan cuando discuten situaciones potencialmente litigiosas. Estamos llevando a cabo una investigación interna y queríamos informarle como cortesía profesional, dado que puede verse afectada por estos acontecimientos. Me senté lentamente, insegura de qué respuesta era apropiada o esperada. Le agradezco que me lo haga saber, dije con cuidado. Patricia continuó con precisión medida. Cuando llamó a nuestra oficina hace varios días preguntando por un congreso en Bilbao, esa consulta se anotó en nuestro sistema, ya que planteó preguntas sobre el paradero de los empleados y las representaciones de la empresa. Posteriormente, varios miembros del personal informaron haber observado un comportamiento entre el señor Mendoza y su jefa de proyecto, Sofía Romero, que parecía violar nuestras políticas de conducta en el lugar de trabajo. Nos tomamos estos asuntos en serio, particularmente cuando involucran relaciones supervisor-subordinado, que pueden crear ambientes de trabajo hostiles para otros miembros del equipo. Durante los días siguientes, a través de las actualizaciones cuidadosamente redactadas que Patricia proporcionó y de la información que Marcos continuó recopilando, supe exactamente lo que había sucedido en Urquijo, Partners, después de que Javier regresara de su ausencia de 6 días. Colegas que previamente habían pasado por alto o desestimado la dinámica entre Javier y Sofía como colaboraciones profesionales, de repente vieron sus interacciones a través de una lente diferente. Conversaciones en voz baja en salas de reuniones con las puertas cerradas. Almuerzos prolongados que no figuraban en los calendarios. La forma en que la cara de Sofía cambiaba cuando Javier entraba en una habitación y cómo su atención se desviaba inmediatamente hacia ella, independientemente de quién más estuviera presente. Pequeños comportamientos que individualmente no significaban nada, pero que colectivamente formaban un patrón que varios empleados habían reportado de forma independiente a RRHH. La investigación avanzó con una rapidez sorprendente, probablemente acelerada por el deseo de Urquijo, Partners, de abordar una posible responsabilidad legal antes de que escalara a quejas formales o acciones legales. Sofía, como subordinada directa de Javier, estaba en clara violación de la política de confraternización de la empresa que prohibía explícitamente las relaciones románticas dentro de las estructuras jerárquicas. A las 2 semanas de iniciarse la investigación, fue transferida a un departamento diferente, trabajando bajo otro diseñador principal, acompañada de una reprimenda formal por escrito que permanecería en su expediente personal. Javier se enfrentó a consecuencias sustancialmente más duras. Como supervisor en la relación, tenía una mayor responsabilidad de mantener los límites profesionales apropiados. Su degradación de diseñador principal a diseñador asociado vino con una reducción salarial correspondiente de aproximadamente el 18%. El proyecto de la biblioteca municipal de alto perfil que había estado liderando fue reasignado a otro diseñador principal. Su reputación profesional dentro de la firma, cuidadosamente cultivada durante 5 años, sufrió un daño que requeriría años reparar, si es que la reparación resultaba posible. Yo no había diseñado ninguna de estas consecuencias. Simplemente había llamado a RRHH para verificar un congreso, documentado la realidad y permitido que esa realidad generara su propio impulso. La satisfacción que sentí al observar estos acontecimientos fue sombría en lugar de celebratoria
teñida con el reconocimiento de que múltiples vidas estaban siendo trastornadas por decisiones que Javier había tomado sin considerar los daños colaterales. El martes por la noche trajo una complicación que había estado tratando infructuosamente de evitar. Mi teléfono sonó a las 11 con el nombre de mi madre en la pantalla y supe de inmediato que la contención de Elena finalmente se había roto. «Isabel», comenzó mi madre, su voz transmitiendo una emoción que no pude identificar inmediatamente como ira, decepción o dolor confuso. «Elena me ha contado lo de Javier. Me lo ha contado todo». Cerré los ojos, preparándome para la conversación que había estado temiendo desde que presenté la demanda de divorcio. «Mamá, iba a decírtelo cuando». «¿Cómo pudiste no decírmelo?», interrumpió, su tono agudizándose. «¿Cómo pudiste tomar una decisión tan importante en tu vida sin discutirla con tu familia? ¿Sin siquiera informarme de que tu matrimonio estaba en crisis?». La dirección de su respuesta me tomó completamente por sorpresa. Había anticipado simpatía, ofertas de apoyo, quizás preguntas sobre cómo lo estaba manejando emocionalmente. En cambio, mi madre parecía principalmente molesta por haber sido excluida del proceso de toma de decisiones. «Necesitaba manejar esto a mi manera», dije con cuidado. Necesitaba espacio para pensar con claridad sin. «El matrimonio consiste en superar las dificultades», Isabel dijo, su voz adoptando el tono de sermón que recordaba de la infancia cuando decepcionaba sus expectativas. «No se tiran por la borda 12 años por una crisis temporal. ¿Has considerado la terapia? ¿Has hecho algún intento genuino de entender qué llevó a Javier a este comportamiento? ¿Qué papel pudieron haber jugado tus propias acciones en crear distancia entre vosotros?». Sus palabras cayeron como golpes físicos. Mi madre, que siempre había adorado a Javier, que había elogiado sus logros profesionales en cada reunión festiva, que lo había presentado como un ejemplo del compañero estable que esperaba que encontrara, aparentemente no podía procesar que me hubiera traicionado sistemáticamente. En cambio, estaba redirigiendo el foco hacia mi secretismo y cuestionando si había examinado adecuadamente mi propia contribución a la ruptura matrimonial. Intenté explicar las pruebas. La aventura que había durado meses, no días. Los 12.000 euros que había gastado de nuestras cuentas conjuntas. El congreso ficticio y la desaparición de 6 días. El engaño calculado que demostraba que esto no era un desliz momentáneo, sino un patrón sostenido de elecciones. Mi madre contrarrestó cada punto con la sabiduría tradicional sobre el perdón, el compromiso y la complejidad de las relaciones a largo plazo. «Todo el mundo comete errores, Isabel. El matrimonio significa elegir perdonar y reconstruir, no correr a los abogados de divorcio a la primera señal de problemas». La conversación se deterioró a partir de ahí, terminando finalmente con mi madre diciendo que necesitaba tiempo para procesarlo todo, y yo dándome cuenta con dolorosa claridad de que su apoyo estaba condicionado a que yo interpretara el papel de víctima herida que busca la reconciliación en lugar del de actor estratégico que protege sus propios intereses. Me senté en mi sofá después de que terminara esa llamada, sintiendo un tipo diferente de traición instalarse en mi pecho. Había perdido a mi marido por sus propias decisiones, pero también estaba perdiendo el apoyo incondicional de mi madre porque me había negado a interpretar el duelo y la impotencia de las maneras que ella encontraba aceptables. El miércoles trajo una confesión inesperada de Clara que complicó aún más mi comprensión de cuánto tiempo había estado navegando en el engaño sin reconocerlo. Me invitó a cenar a un tranquilo bistró en un barrio donde era poco probable que nos encontráramos con alguien de nuestros círculos profesionales o sociales. Con una copa de vino que necesitaba más de lo que quería admitir, Clara hizo una confesión que claramente la había estado agobiando durante meses. «Isabel, necesito decirte algo que debería haber mencionado hace mucho tiempo», comenzó, su rostro mostrando el tipo de culpa genuina que no se puede fabricar. «El diciembre pasado, probablemente alrededor del día 10 u 11, vi a Javier almorzando con una mujer en ese restaurante italiano de la calle Ponzano, Rossetti, el que tiene los reservados al fondo». Hizo una pausa, reuniendo valor para continuar. Estaban sentados en uno de esos reservados, muy juntos, y algo en su lenguaje corporal me pareció mal. La forma en que se inclinaban el uno hacia el otro, la forma en que ella se reía, la forma en que él la miraba. Me convencí de que estaba malinterpretando la situación, que no debía plantar sospechas en tu matrimonio sin pruebas concretas, que tal vez solo era una colega y estaban discutiendo trabajo de una manera cómoda. Clara me miró a los ojos con visible angustia. «Cuando me llamaste pidiendo una recomendación de un abogado de divorcios, todo encajó de inmediato. Había presenciado la aventura en sus primeras etapas y no dije absolutamente nada. Me convencí de que te estaba protegiendo de sospechas potencialmente infundadas, pero en realidad solo estaba evitando una conversación incómoda».
No sabía cómo procesar esta información. Una parte de mí se sintió traicionada por sus meses de silencio. Otra parte entendía la posición imposible en la que se había encontrado, atrapada entre destruir potencialmente mi confianza en mi matrimonio basándose en una observación ambigua, y permitir potencialmente que siguiera invirtiendo en una relación que ya estaba comprometida. No estoy enfadada, dije lentamente, procesando mis reacciones mientras hablaba. Estabas en una situación imposible. Si te hubieras equivocado, habría resentido la sospecha. Como tenías razón, resiento el silencio. No había una buena opción disponible para ti. Clara extendió la mano sobre la mesa, agarrando la mía. Lo siento mucho. Debería haber confiado en ti para manejar información difícil. Debería haber confiado en tu fuerza en lugar de tratar de protegerte del dolor potencial. La conversación cambió algo en nuestra amistad, introduciendo una nueva complejidad, pero también una honestidad más profunda. Hablamos durante horas sobre la ética imposible de la amistad, sobre cuándo la lealtad significa decir verdades incómodas, sobre cómo la exposición profesional de Clara a matrimonios fallidos la había hecho quizás demasiado cautelosa a la hora de intervenir en el mío. El jueves trajo información de Marcos, que encontré sombríamente satisfactoria, de maneras que probablemente decían cosas poco halagadoras sobre mi estado emocional. Llamó a media tarde con una actualización que no había solicitado específicamente, pero que Vivian le había autorizado a seguir recopilando. Pensé que deberías saber que la situación romántica de tu marido se está deteriorando rápidamente, dijo Marcos sin preámbulos. Sofía Romero se está distanciando activamente de él, rechaza sus llamadas, lo evita en el trabajo más allá de lo profesionalmente requerido, y la observé en un bar de vinos anoche con un hombre diferente que parecía ser más que una compañía casual. Continuó en su tono característicamente seco. También obtuve el contenido de mensajes de texto entre Sofía y una de sus amigas donde describía a Javier como excesivamente dependiente y dramático ahora que la aventura tiene consecuencias profesionales. Cita directa. No para de llamar queriendo hablar de nuestro futuro. Y me estoy dando cuenta de que solo es un tipo que engañó a su esposa, no un héroe romántico. Todo esto se siente agotador ahora que ya no es un secreto. Asimilé esta información con emociones complicadas. La mujer que había participado en la destrucción de mi matrimonio ahora estaba abandonando a Javier porque las consecuencias resultaron ser menos románticas que el secretismo. Las aventuras aparentemente prosperaban en el engaño y morían cuando se exponían a la realidad de la luz del día. Vivian cree que esta información fortalece nuestra posición en el acuerdo, añadió Marcos. Demuestra que Javier destruyó un matrimonio de 12 años por una relación que no pudo sobrevivir a la exposición, lo que socava cualquier argumento de que merece consideración por una crisis emocional temporal o una auténtica asociación alternativa. Agradecí a Marcos y terminé la llamada, sentada en silencio con el conocimiento de que Javier ahora estaba experimentando su propia versión de abandono y traición. No sentí satisfacción exactamente, más bien un sombrío reconocimiento de que las consecuencias se estaban distribuyendo con una cierta justicia orgánica que no había necesitado diseñar. La semana siguiente a la actualización de Marcos sobre el abandono de Sofía a Javier, trajo acontecimientos que alteraron fundamentalmente mi comprensión de lo que había estado navegando. Había creído que estaba lidiando con una aventura, una traición a la fidelidad emocional y física que había durado varios meses. Lo que el analista financiero de Vivian descubrió sugería algo mucho más calculado y sustancialmente más perturbador. Vivian me llamó un jueves por la tarde, solicitando una reunión urgente en su oficina. Su tono tenía un peso que no había escuchado antes. No exactamente ira, sino algo cercano a una indignación controlada en mi nombre. Llegué en menos de una hora, y ella tenía extractos bancarios y registros financieros extendidos sobre la mesa de su sala de conferencias como pruebas en un juicio penal. Isabel, mi contable forense, encontró algo durante el proceso de descubrimiento de activos. Comenzó Vivian sin preámbulos. Javier no solo tuvo una aventura. Ha estado planeando sistemáticamente una separación financiera durante al menos 6 meses, posiblemente más. Deslizó varios documentos hacia mí. Extractos bancarios de una cuenta que nunca había visto antes, abierta en una institución que nunca habíamos usado juntos, únicamente a nombre de Javier. La cuenta se había establecido a principios de marzo, aproximadamente 7 meses antes de su desaparición de 6 días. Durante esos meses, había estado redirigiendo porciones de sus bonificaciones trimestrales e ingresos de consultoría freelance a esta cuenta oculta, en lugar de depositarlos en nuestras finanzas conjuntas como siempre había hecho. El saldo actual era de 28.417 euros. Me quedé mirando el número, mi cerebro luchando por procesar las implicaciones. 28. 0 euros, que deberían haber sido bienes gananciales.
que deberían haber estado contribuyendo a nuestros gastos domésticos compartidos y a la planificación futura, desviados en secreto a una cuenta de la que no sabía nada. Estaba construyendo un fondo de salida, dijo Vivian, su compostura profesional resquebrajándose ligeramente para revelar una ira genuina. Mientras tú pagabas la mayoría de vuestros gastos domésticos con tus ingresos de consultoría, creyendo que estabas contribuyendo a una estabilidad financiera compartida, él estaba construyendo una base financiera separada para la vida que fuera que estuviera planeando sin ti. Sacó documentación adicional que mostraba nuestros patrones de gastos domésticos durante el mismo periodo. Mis ingresos de consultoría habían cubierto nuestra hipoteca, facturas, compras y la mayoría de los gastos discrecionales. El salario base de Javier había estado contribuyendo ostensiblemente a los ahorros conjuntos y a los gastos compartidos. Pero el análisis forense reveló que sus contribuciones reales habían disminuido sustancialmente a partir de marzo, mientras que sus ingresos se habían mantenido constantes. La diferencia había estado fluyendo hacia la cuenta oculta. Esto no es infidelidad impulsiva, continuó Vivian. Esto es planificación financiera calculada para el abandono. La aventura con Sofía no fue una crisis o una ruptura temporal. Fue su audición para una nueva vida que había estado preparando metódicamente para financiar con dinero que robó de vuestra sociedad conyugal. La revelación reestructuró todo lo que había entendido sobre la cronología y la naturaleza de su traición. La cabaña en la sierra, las cenas en restaurantes caros, los regalos que Sofía había recibido, todo había sido financiado con dinero que él desvió de nuestro futuro compartido mientras permitía que yo subsidiara su existencia diaria. No solo había sido infiel. Había estado robando sistemáticamente a nuestra sociedad para financiar su escape de ella. Conduje a casa desde la oficina de Vivian en un estado de furia fría que se sentía cualitativamente diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado durante las semanas anteriores. La traición a la fidelidad era devastadora. La traición a la confianza era profundamente dolorosa. Pero este nivel de engaño financiero calculado se sentía como una categoría de violación completamente diferente. El día siguiente trajo información de Marcos que añadió otra dimensión a mi comprensión de quién era realmente Javier bajo la actuación que había confundido con una asociación auténtica. Llamó a media mañana con un tono que sugería que estaba entregando información que sabía que sería difícil de recibir. Entrevisté a varios de los antiguos colegas de Javier como parte de la investigación de antecedentes para vuestros procedimientos de acuerdo, comenzó Marcos. Una de ellas, una mujer llamada Rebeca Soto que dejó Urquijo, Partners hace unos 3 años, mencionó algo que parecía lo suficientemente significativo como para seguir investigando. Hizo una breve pausa antes de continuar. Cuando le pregunté sobre la reputación profesional y el carácter de Javier, Rebeca preguntó si esta investigación era sobre su patrón de relaciones en el lugar de trabajo. Sus palabras exactas fueron: sé que Sofía no es la primera, porque intentó el mismo enfoque conmigo durante mi primer año en la firma. Marcos explicó que había realizado una entrevista de seguimiento con Rebeca, quien describió a Javier haciéndole insinuaciones persistentes durante sus primeros meses en Urquijo, Partners, cuando ella era una diseñadora junior y él un arquitecto de nivel medio. Ella lo había rechazado clara y profesionalmente, y él finalmente se detuvo, pero la experiencia la había hecho sentir lo suficientemente incómoda como para contribuir a su decisión de dejar la firma por un puesto en otro lugar. Rebeca también había mencionado rumores sobre otra situación que involucraba a una becaria llamada Mónica aproximadamente 2 años antes de Sofía, aunque esa relación había sido más especulación entre el personal que un hecho confirmado. La cronología la habría situado durante un periodo en el que Javier y yo todavía estábamos casados, supuestamente comprometidos con nuestra asociación. No puedo probar definitivamente la situación con Mónica, dijo Marcos con cuidado, pero la experiencia directa de Rebeca, combinada con los rumores, sugiere que Sofía representa un patrón de comportamiento en lugar de un incidente aislado o un error de una sola vez. Me senté con esta información durante horas después de terminar la llamada, sintiendo que el pasado se reescribía una vez más. ¿Cuántas de las noches tardías de Javier en la oficina habían sido realmente trabajo? ¿Cuántos proyectos exigentes habían sido historias de tapadera para relaciones que simplemente no habían progresado tanto como su implicación con Sofía? ¿Cuántas veces había aceptado sus explicaciones sobre horas extras y reuniones con clientes mientras él en realidad estaba persiguiendo o manteniendo aventuras con colegas? El patrón sugería que Sofía no era la mujer que había tentado a mi fiel marido aún. Comportamiento inusual. Simplemente era la mujer más reciente que había dicho que sí a las insinuaciones que Javier aparentemente había estado haciendo a lo largo de nuestro matrimonio cada vez que la oportunidad y la receptividad se alineaban. Vivian incorporó esta información en nuestra estrategia de acuerdo, usándola para demostrar un engaño sistemático en lugar de un único lapso de juicio,
que podría justificar clemencia o la consideración de circunstancias atenuantes. La narrativa pasó de marido que cometió un error durante un periodo difícil a marido que mantuvo un patrón de infidelidad y engaño a lo largo del matrimonio. El domingo por la tarde trajo una conversación inesperada y dolorosa con Elena que añadió otra capa a mi comprensión de cuán extensamente Javier había manipulado a las personas a su alrededor para aislar sus engaños. Nos encontramos para tomar un café en un lugar cerca de su apartamento en Toledo, y parecía agitada de maneras que sugerían que había estado cargando con algo difícil durante algún tiempo. «Necesito decirte algo que me ha estado haciendo sentir fatal desde que me contaste lo de la aventura», dijo Elena una vez que nos acomodamos en un tranquilo rincón. «La Nochebuena pasada. ¿Recuerdas cuando estuviste ayudando a mamá en la cocina durante como 1 hora antes de la cena?» Asentí, insegura de a dónde quería llegar. «Javier y yo nos quedamos solos en el porche durante ese tiempo», continuó Elena, su voz tensa por la emoción. «Había estado notando que él parecía diferente, distraído, y que tú parecías estresada de maneras de las que no hablabas. Así que le dije algo. Le dije que había notado que parecía distante de ti últimamente, y que si tenía dudas sobre el matrimonio o estaba pasando por algo difícil, necesitaba abordarlo honestamente contigo en lugar de dejar que los problemas se acumularan». Hizo una pausa, sus manos agarrando su taza de café con una tensión visible. Me miró directamente a los ojos, Isabel, con esta expresión completamente sincera y dijo: «Elena, quiero a tu hermana. Solo estás viendo estrés laboral, no distancia de ella. Todo entre nosotros está bien. Agradezco que te preocupes lo suficiente como para preguntar, pero te prometo que no hay nada de qué preocuparse». La voz de Elena se quebró ligeramente mientras continuaba. «Me mintió tan convincentemente mientras te estaba engañando activamente que de hecho me sentí culpable después por sospechar que podría haber problemas. Me manipuló para que fuera su testigo de carácter, para que me tranquilizara a mí misma de que su matrimonio era sólido, y le creí por completo». Su revelación explicó la intensidad de la rabia de Elena cuando le conté por primera vez que había descubierto la aventura. Su ira no había sido solo furia protectora en mi nombre. Había sido parcialmente sobre su propio sentido de complicidad, sobre haber sido utilizada como arma contra sus propios instintos y para validar una narrativa falsa. «Por eso quería enfrentarme a él tan desesperadamente», dijo Elena. «Por eso tuve que obligarme a no conducir a Madrid y destruir algo suyo. Me había hecho cómplice de tu engaño. Había usado mi confianza y mi amor por ti como una herramienta para aislar aún más sus mentiras». Extendí la mano sobre la mesa y agarré la suya. «No eres cómplice. Te manipuló de la misma manera que me manipuló a mí. Eso es lo que hace, aparentemente. Construye narrativas e interpreta sinceridad hasta que la gente cree la versión de la realidad que está vendiendo». La pieza final de comprensión llegó inesperadamente mientras estaba empaquetando los artículos restantes de la habitación de invitados para ser enviados a cualquier dirección que Javier hubiera proporcionado a su abogado. Metido entre 2 libros de texto de arquitectura en el estante inferior, encontré un diario encuadernado en cuero que nunca había visto antes. La ética profesional y el respeto básico a la privacidad sugerían que no debería leer el diario privado de alguien. Pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que realmente había estado sucediendo en la mente de alguien con quien había compartido 12 años superaron esas consideraciones. Las entradas se remontaban aproximadamente a 2 años, y proporcionaban una ventana a la narrativa interna de Javier que era simultáneamente iluminadora y profundamente enfurecedora. Había escrito extensamente sobre sentirse poco apreciado en nuestro matrimonio, sobre cómo yo supuestamente había cambiado después del éxito de mi carrera y comencé a ganar más que él, sobre cómo nuestra relación se había vuelto emocionalmente estancada y profesionalmente competitiva en lugar de solidaria. Las entradas eran ejercicios magistrales de justificación retrospectiva. Había reescrito sistemáticamente toda la historia de nuestro matrimonio, reformulando las dinámicas normales de pareja como evidencia de mi fracaso para apreciarlo o entenderlo adecuadamente. Tardes tranquilas trabajando en proyectos separados se convirtieron en evidencia de que había dejado de involucrarme en sus intereses. El éxito de mi carrera se convirtió en prueba de que había priorizado el logro profesional sobre la intimidad emocional. Patrones de relación normales que toda pareja a largo plazo experimenta se transformaron en evidencia de incompatibilidad fundamental. Una entrada de aproximadamente 3 meses antes de su desaparición decía: «Y ya no entiende la ambición. Se ha vuelto demasiado cómoda, demasiado asentada en su éxito. Me hace sentir vivo de nuevo, visto de maneras que no he sentido en años, como el hombre que era antes de que el matrimonio me domesticara y me convirtiera en alguien que apenas reconozco». Leer esas palabras cristalizó algo crucial. Javier no me había traicionado porque nuestro matrimonio estuviera realmente fracasando en un sentido objetivo.
Había construido una narrativa de fracaso específicamente para justificar la traición que ya había decidido cometer. El diario era evidencia de alguien reescribiendo la historia para absolverse de la responsabilidad de destruir algo que en realidad había sido funcional, aunque imperfecto, de las maneras en que todas las relaciones a largo plazo inevitablemente se vuelven. Fotografié las páginas relevantes cuidadosamente y se las envié a Vivian, quien respondió en menos de una hora que esta documentación sería invaluable para demoler cualquier argumento que el abogado de Javier pudiera intentar hacer sobre la ruptura matrimonial o la responsabilidad compartida en la disolución de la relación. Esa noche, me senté en mi piso, rodeada por la evidencia de un engaño sistemático que se extendía mucho más allá de una simple aventura, y sentí que algo cambiaba en mi pecho. El shock y el dolor que habían caracterizado mis respuestas iniciales al descubrir su infidelidad se habían transformado en algo más frío y clarificador. Entendí ahora exactamente quién era Javier Mendoza bajo la actuación que había mantenido durante 12 años. Alguien capaz de un engaño elaborado y sostenido. Alguien que reescribía la realidad para servir a sus propias necesidades narrativas. Alguien que utilizaba la confianza como arma y manipulaba a las personas que se preocupaban por él para aislar sus traiciones. Y entendí con absoluta claridad que protegerme de esa persona había sido la decisión más importante que podría haber tomado. La vista de conciliación estaba programada para un martes por la mañana a principios de noviembre, aproximadamente 6 semanas después de haberle entregado a Javier la demanda de divorcio en la puerta de nuestro piso. Las semanas intermedias se habían consumido en la preparación de documentos, el descubrimiento financiero y la construcción metódica del caso legal que determinaría cómo se disolvería formalmente nuestra asociación de 12 años. Llegué al juzgado 45 minutos antes, encontrándome con Vivian en el vestíbulo, donde revisó nuestra estrategia una última vez. Llevaba 2 carpetas de cuero que contenían la documentación organizada de todo lo que habíamos reunido. Las pruebas fotográficas de Marcos, los registros financieros que demostraban la disipación y ocultación de activos, las entradas del diario que había fotografiado, el testimonio de Rebeca Soto sobre el patrón de relaciones laborales de Javier y los hallazgos de la investigación interna de Urquijo, Partners. Recuerda que las vistas de conciliación están diseñadas para evitar el juicio, me instruyó Vivian mientras subíamos en el ascensor al 4º piso. La jueza Reyes escuchará a ambas partes y presionará hacia una resolución. Tu trabajo es mantener la compostura independientemente de lo que digan Javier o su abogado. Deja que yo me encargue de todas las respuestas sustantivas. La sala de vistas era agresivamente institucional. Iluminación fluorescente, moqueta gris, una mesa rectangular rodeada de sillas de oficina que habían visto mejores décadas. La jueza Reyes, una mujer de unos 60 años con el pelo plateado y una expresión que sugería que había presidido innumerables variaciones de este mismo doloroso escenario, llegó puntualmente a las 9 y se presentó con eficiencia profesional. Javier entró 3 minutos después con su abogado de oficio, un hombre llamado Mateo Grant, que parecía simultáneamente sobrecargado de trabajo y poco preparado. Javier se veía sustancialmente diferente de cómo estaba 6 semanas antes en nuestra confrontación en la puerta. Más delgado, con ojeras que hablaban de mal dormir y un estrés considerable. Su traje le quedaba un poco holgado, sugiriendo una pérdida de peso no intencionada. Cuando sus ojos se encontraron brevemente con los míos antes de sentarse al otro lado de la mesa, vi algo que podría haber sido vergüenza o quizás solo una resignación agotada. La jueza Reyes comenzó estableciendo las reglas básicas y explicando el proceso de la vista de conciliación. Luego invitó a Vivian a presentar nuestra posición. La presentación de Vivian fue clínica y devastadoramente minuciosa. Recorrió la cronología de la aventura de Javier, respaldada por la documentación fotográfica de Marcos que lo mostraba a él y a Sofía en la cabaña de la sierra, en restaurantes, participando en actividades domésticas que demostraban una relación establecida en lugar de encuentros aislados. Presentó los extractos de la tarjeta de crédito que demostraban 12.000 euros en gastos relacionados con la aventura cargados a nuestra cuenta conjunta. Introdujo la evidencia de la cuenta de ahorros oculta, que contenía 28.000 euros que Javier había desviado sistemáticamente de los bienes gananciales, mientras me permitía a mí asumir la mayoría de los gastos del hogar. Detalló los hallazgos de la investigación interna de Urquijo, Partners, que había resultado en la degradación de Javier y el traslado de Sofía debido a la violación de las políticas de conducta laboral. Hizo referencia al testimonio de Rebeca Soto, que sugería un patrón de relaciones laborales inapropiadas que se extendían más allá de Sofía. Presentó extractos del diario de Javier que demostraban que había estado construyendo justificaciones para la traición en lugar de responder a un fracaso matrimonial real. Mateo Grant intentó interrumpir varias veces, tratando de argumentar que España era un estado de divorcio sin culpa donde la mala conducta conyugal no debería influir en la división de bienes.
La jueza Reyes lo interrumpió con la paciencia cansada de alguien que había escuchado este argumento demasiadas veces. Letrado. Aunque en España no se reconoce la culpa como causa de disolución en sí misma, la disipación de activos debida a la mala conducta conyugal influye absolutamente en la distribución equitativa, dijo con firmeza. Su cliente gastó 12.000 euros de fondos gananciales directamente en una aventura extramatrimonial y ocultó 28.000 euros en una cuenta separada que estableció específicamente para prepararse para abandonar el matrimonio. Estos no son factores neutrales que el tribunal pueda ignorar al determinar una división justa de los activos. Ver a Javier sentado al otro lado de esa mesa de conferencias, mientras sus engaños eran catalogados públicamente en procedimientos legales oficiales, generó una compleja respuesta emocional que no había anticipado del todo. No satisfacción exactamente, aunque había un elemento de sombría vindicación al ver sus elecciones documentadas y reconocidas. Más bien una sensación de finalidad, de ver cómo las consecuencias se cristalizaban en un registro oficial que definiría permanentemente cómo había terminado nuestra asociación. Javier mantuvo los ojos fijos en la mesa durante la mayor parte de la presentación de Vivian, mirando ocasionalmente los documentos que Mateo Grant le deslizaba, pero sin encontrar mi mirada ni una sola vez. Sus hombros mostraban una tensión que hablaba de una aguda incomodidad por tener sus traiciones privadas examinadas en este estéril foro público. La jueza Reyes convocó un receso de 15 minutos después de que Vivian concluyera su presentación. Salí al pasillo fuera de la sala de vistas, necesitando distancia del espacio claustrofóbico, donde mi matrimonio estaba siendo sistemáticamente desmantelado en cálculos financieros y terminología legal. Javier salió de la sala de vistas quizás 2 minutos después. Su abogado permaneció dentro, probablemente revisando documentos o preparando los débiles contraargumentos que pudieran estar disponibles dada la exhaustiva evidencia que Vivian había presentado. Javier se me acercó lentamente, deteniéndose a unos 2 metros de distancia con visible vacilación. «Isabel, por favor», dijo, su voz con una desesperación que nunca le había escuchado en nuestros 12 años juntos. «Esto ha ido demasiado lejos. Todavía podemos arreglar esta situación. Cometí errores graves, lo reconozco completamente. Pero lo que estás haciendo ahora, destruir mi carrera, quitármelo todo. Esto se siente vengativo en lugar de proporcional». Miré a este hombre al que había amado y en el que había confiado y con el que había construido una vida, y no sentí nada más allá de una distante observación clínica. La conexión emocional que una vez había definido mi comprensión de quién era yo en relación con él, había sido completamente cortada por el peso acumulado de sus engaños. Vengativo sería la exposición pública más allá de los procedimientos legales. Javier, respondí uniformemente. Vengativo sería enviar las fotografías de Marcos a todos los arquitectos de Madrid. Vengativo sería contactar a la familia de Sofía para explicarles exactamente cómo su hija pasaba los fines de semana. Lo que realmente estoy haciendo es proteger los activos que intentaste robar sistemáticamente y asegurar que asumas las consecuencias financieras apropiadas por las decisiones que tomaste libre y repetidamente durante un periodo prolongado. Cambió de enfoque, sus ojos adquiriendo una cualidad vidriosa que sugería una emoción genuina o una angustia interpretada. ¿No recuerdas quiénes éramos juntos? ¿Esos 12 años ya no significan nada para ti? Me acerqué un poco más, bajando la voz para que nuestra conversación no llegara a otros en el pasillo. Significaban todo para mí hasta que tú decidiste que no significaban nada. No puedes usar nuestra historia compartida como arma retroactivamente después de haber pasado 6 meses planeando sistemáticamente tu salida y 6 días celebrándola en una cabaña en la sierra con tu jefa de proyecto. Su rostro se contrajo ligeramente ante la franqueza de mi respuesta. Antes de que pudiera intentar otro argumento, el asistente de la jueza Reyes nos llamó de nuevo a la sala de vistas. Los términos finales del acuerdo se dictaron con una eficiencia burocrática que redujo 12 años de asociación a 15 minutos de lenguaje legal. Conservé la propiedad total del piso y la hipoteca que había estado pagando, sin que Javier recibiera ninguna participación en el capital porque la jueza Reyes determinó que su mala conducta conyugal había disipado un valor equivalente. Recibí el 68% de nuestros ahorros conjuntos restantes, calculados tomando el saldo actual, sumando los 12.000 euros que había gastado en gastos relacionados con la aventura y los 28,0 euros que había ocultado en la cuenta secreta, y luego dividiendo proporcionalmente, mientras se tenían en cuenta mis contribuciones financieras sustancialmente mayores durante los 3 años anteriores. Javier conservó sus pertenencias personales, su vehículo y sus planes de pensiones, menos una parte asignada a mí que representaba los años en que había apoyado financieramente su carrera durante periodos de inestabilidad de ingresos. La jueza Reyes determinó que no correspondía ninguna pensión compensatoria en ninguna dirección, dado que ambos habíamos sido profesionales autosuficientes con ingresos comparables durante la mayor parte del matrimonio.
Toda la disolución de nuestra sociedad legal fue articulada y formalizada en menos tiempo del que normalmente nos llevaba a elegir un restaurante para cenar. Mateo Grant ofreció a Javier tranquilas seguridades de que esto representaba el mejor resultado posible dadas las circunstancias, lo que reconocí como un eufemismo legal que significaba que no había tenido absolutamente ninguna palanca para negociar mejores términos. Firmé el acuerdo de conciliación con manos firmes, cada firma funcionando como un signo de puntuación, marcando el fin definitivo de un capítulo muy largo y cada vez más doloroso. Javier firmó con manos que temblaban visiblemente, su abogado guiándolo a través de cada línea de firma requerida con paciente instrucción. De pie en las escaleras del juzgado después, con el viento de otoño cortando a través de mi abrigo, sentí que algo cambiaba en mi pecho. No felicidad ni triunfo, sino el levantamiento de un peso que había estado cargando durante meses. Vivian estaba a mi lado, la satisfacción profesional evidente en su expresión. «Lo ejecutaste perfectamente», dijo, y entendí que estaba ofreciendo una evaluación profesional en lugar de consuelo personal. «Documentaste exhaustivamente, te protegiste financieramente, y te negaste a dejar que la emoción comprometiera la estrategia. Precisamente por eso el acuerdo te favoreció de manera tan decisiva». Vi a Javier salir de la entrada del juzgado a unos 6 metros de distancia. Mateo Grant le hablaba en tonos demasiado bajos para oír mientras Javier miraba a la nada en particular. Parecía más pequeño de alguna manera, físicamente disminuido por el reconocimiento oficial de sus elecciones y sus consecuencias. Por un breve momento, nuestras miradas se encontraron a través de la distancia. Le vi buscar algo en mi rostro, quizás arrepentimiento o un sentimiento residual, o alguna apertura que pudiera explotar para intentar una reconciliación o renegociación. No le ofrecí nada más allá de un reconocimiento neutral de su presencia. Luego simplemente me di la vuelta, caminando hacia el aparcamiento donde esperaba mi coche, moviéndome deliberadamente hacia la vida que había estado reconstruyendo metódicamente mientras él había estado ocupado destruyendo la versión anterior. Vivian me acompañó a mi coche, y antes de que abriera la puerta, dijo algo que recordaría durante las difíciles semanas que siguieron. «La venganza no se trata de hacer que alguien sufra proporcionalmente a cuánto te hicieron sufrir a ti», dijo en voz baja. «Se trata de asegurarte de que tú ya no sufres. Acabas de lograr exactamente eso». Me alejé del juzgado entendiendo que, aunque la disolución legal estaba completa, el procesamiento emocional continuaría durante algún tiempo, pero los cimientos estaban establecidos. Me había protegido cuando la protección era necesaria, había respondido al caos con estrategia en lugar de histeria, y me había asegurado de que las consecuencias cayeran donde legítimamente pertenecían. El viaje a casa desde el juzgado se sintió diferente a cualquier otro que hubiera hecho en los últimos 6 meses. La disolución legal estaba completa, formalizada a través de firmas y aprobación judicial que transformaban 12 años de asociación en un hecho histórico en lugar de una realidad presente. El peso que había estado cargando desde que descubrí ese correo electrónico en el portátil de Javier se había levantado parcialmente, reemplazado por algo que se sentía tentativamente como el comienzo de la paz. El piso al que regresé esa noche todavía tenía rastros de nuestra vida compartida a pesar de los cambios que había implementado durante su ausencia de 6 días. Durante las semanas siguientes, comencé una transformación más completa que convertiría este espacio de un museo de recuerdos en algo que reflejara solo mi propia estética y prioridades. Comencé a repintar el primer fin de semana después de la vista de conciliación. Inicialmente había contratado pintores, recibiendo presupuestos que parecían razonables hasta que consideré el valor terapéutico de hacer el trabajo físico yo misma. Los beiges y grises neutros en los que Javier había insistido que representaban elecciones sofisticadas y favorables para la reventa desaparecieron bajo colores que había querido durante años, pero que nunca había defendido con la suficiente fuerza como para anular sus preferencias. Un verde azulado profundo en el salón, un tono que atrapaba la luz de los ventanales de suelo a techo de maneras que cambiaban a lo largo del día. Un terracota cálido en el dormitorio, creando una atmósfera que se sentía relajante en lugar de estéril. Un verde salvia suave en lo que había sido nuestro dormitorio compartido, pero que ahora se estaba convirtiendo en un despacho dedicado. Cada pared que pintaba se sentía como reclamar un territorio que había sido cedido gradualmente a lo largo de años de compromisos que de alguna manera siempre se habían inclinado hacia sus preferencias en lugar de representar una genuina negociación de pareja. El trabajo físico resultó inesperadamente terapéutico. Los cambios en los muebles siguieron de forma natural. El moderno sofá modular que a Javier le encantaba y que yo siempre había encontrado agresivamente incómodo, fue donado a una organización benéfica. La mesa de comedor de cristal que mostraba cada huella dactilar y marca de agua fue reemplazada por una sólida mesa de madera de un mercadillo de antigüedades.
Compré un sillón de lectura de cuero vintage en una tienda de segunda mano, colocándolo junto a la ventana donde la luz de la mañana entraba con más generosidad. Ese sillón se convirtió en mi espacio favorito de todo el piso. La transformación del espacio físico apoyó una transformación paralela de las conexiones sociales. Clara y yo navegamos la complicada nueva dinámica que nuestra amistad había adquirido. Nos reunimos para cenar regularmente durante varios meses, teniendo conversaciones que a veces eran difíciles, pero que finalmente fortalecieron nuestra conexión. Una noche a finales de diciembre le dije algo que había estado procesando. Entiendo la posición imposible en la que estabas, perdonada por completo. Ella estuvo de acuerdo sin dudar, y nuestra amistad se profundizó a partir de ese intercambio. También reconecté con amigas de la universidad de las que me había distanciado gradualmente. Mujeres que me habían invitado a viajes de fin de semana que Javier había desalentado sutilmente. Al reconectar con ellas, reconocí con incómoda claridad cuánto había contraído mi vida para acomodar preferencias que había internalizado como un compromiso razonable. 9 meses después de la vista de conciliación, en un martes cualquiera a principios de junio, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Ahora entiendo lo que destruí. Siento todo lo que pasó. Espero que estés encontrando la felicidad en tu nueva vida. Miré el mensaje durante varios minutos, sentada en mi salón verde a su lado. Esperé a sentir algo significativo. Rabia, vindicación, dolor residual. En cambio, sentí una leve curiosidad seguida de una profunda indiferencia. No era emoción reprimida. Era una genuina ausencia de inversión emocional. No respondí. El texto no era realmente para mí, a pesar de estar dirigido a mí. Era para él. Un intento de aliviar la culpa interpretando contrición y buscando absolución. No tenía interés en proporcionarla. Borré el mensaje y bloqueé el número. Esa noche, le mencioné el texto a Clara durante la cena. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó. Consideré la pregunta honestamente antes de responder. Nada. No siento nada por él específicamente, y todo por mi vida tal como existe ahora. Así es como sé que realmente he sanado en lugar de solo interpretar la sanación. Clara levantó su copa de vino con una leve sonrisa. Por nada, dijo, reconociendo tanto lo absurdo como la profunda verdad del brindis. Ambas reímos, y la conversación pasó naturalmente a otros temas. El sobre amarillo, que había representado la culminación de mi respuesta estratégica a la traición, encontró una residencia permanente en un estante de mi despacho, posicionado donde lo vería cada vez que trabajaba. Un recordatorio de que la documentación vence a la manipulación. Explicaría cuando me preguntaran, y que el pensamiento estratégico produce mejores resultados que la reacción emocional. Una noche a finales de otoño, casi un año después de entregarle a Javier los papeles de divorcio, saqué el sobre amarillo de su estante y examiné su contenido por última vez. Me di cuenta con una claridad que se había desarrollado gradualmente durante meses que el sobre amarillo nunca se había tratado realmente de venganza. La venganza habría implicado querer que Javier sufriera proporcionalmente al dolor que me había causado. Lo que realmente había querido, lo que había logrado metódicamente, era protección contra daños continuos, rendición de cuentas por las decisiones que habían dañado nuestra asociación y el desmantelamiento de los desequilibrios de poder que él había creado y mantenido a través de un engaño sostenido. El sobre volvió a su estante, transformado de un arma en un monumento, marcando las coordenadas precisas de mi transformación. Esa noche, me fui a la cama en un piso que me pertenecía por completo, legal, financiera y emocionalmente. El silencio que llenaba el espacio no se sentía vacío ni solitario. Se sentía completo. Había aprendido algo esencial. La paz no surge de la venganza que equilibra el sufrimiento. No proviene de la reconciliación que tapa violaciones fundamentales de la confianza. La paz proviene de la certeza tranquila de que te protegiste cuando fue necesario, que respondiste al caos con estrategia en lugar de igualarlo con un caos equivalente, y que cerraste puertas que nunca deberían haberse abierto mientras caminabas deliberadamente hacia un futuro que solo tú defines. Esta historia de justicia estratégica te ha mantenido en vilo. Dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Isabel le entregó a Javier ese sobre amarillo en la puerta y vio cómo se le iba el color de la cara al darse cuenta de la realidad. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias poderosas como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación.